Vamos a ver algunas generalidades del sistema nervioso. ¿Cómo sabes? Porque veo el tablero. Aquí vemos el cuerpo Y celular, allá veo el profe. que es la unidad, ¿verdad?, de síntesis de proteínas, de neurotransmisores, y que una vez sintetizados va a ir por todo el axón hasta el terminal axónico, o el botón terminal. Entonces, recordando algunas de las partes de la neurona, ya sabemos el cuerpo, sabemos que esto se llama cono o zona gatillo, donde se va a disparar el potencial de acción, y el potencial de acción va a correr por la dendrita de manera pasiva, hasta generar el potencial de acción en lo que es el axón. La dendrita entonces sería, ¿verdad?, la que recibe la información, los estímulos, ya sea de una neurona anterior o los estímulos como una célula especializada, ¿verdad?, un receptor, como receptor. Y el axón es el que conduce entonces el potencial de acción hasta los terminales axónicos. En cuanto a, bueno, la célula, aquí tenemos una célula una vaina de mielina, que puede ser una célula de Schwann o puede ser una oligodendrocito. También tendríamos entonces el terminal axónico, la parte que hace sinapsis con las demás células. Más adelante vemos que esto, las uniones entre célula y célula no solamente son entre el terminal axónico y la dendrita. Puede haber uniones, ¿verdad? Terminal axónico, axón, terminal axónico, cuerpo celular. Hay diferentes conexiones entre las diferentes neuronas. Tipo de neurona o morfología, ¿verdad?, de esa neurona, tendríamos tres tipos: multipolar, bipolar, pseudodipolar. De abajo hacia arriba entonces estaría, ¿verdad?, la multipolar, un solo cuerpo del cual, ¿verdad?, va a desprenderse o va a continuar como un axón, por el cual va a dirigirse el potencial de acción hasta la parte terminal o botón terminal. Generalmente esas las encontramos en la parte sensitiva y en la parte motora, con características de la parte motora. En cuanto a las bipolares, un cuerpo celular del cual salen sus extremos hacia ambos lados, pero claro, va a llevar una sola dirección el mensaje. Aquí vemos que se desplaza de izquierda a derecha, así que la parte sensitiva sería la parte izquierda. La parte de conductora, después viene el cuerpo celular y después va la parte que continúa hacia la botón terminal. Esa la podemos encontrar entonces en la retina, la mucosa olfatoria, visión y olfato. En las pseudodipolares, esta característica la vemos entonces en lo que es el ganglio de la raíz dorsal. Generalmente este tipo de células las encontramos como neuronas sensitivas. Entonces el ganglio de la raíz dorsal, ahí se va a encontrar los cuerpos celulares de esa neurona. Generalmente entonces lo tenemos para tacto, presión, temperatura, dolor, ¿no? Entonces, viéndolo desde otro punto de vista, ¿verdad? Entonces tenemos neuronas sensitivas, neuronas interneuronas, y también tenemos las neuronas que serían las aferentes, las eferentes. ¿Qué quiere decir eferente? Entonces que va a mandar la respuesta hacia un efector, un músculo o una glándula. Un músculo o una glándula. Así que aquí vemos el receptor, una parte especializada de la neurona, que es donde va a recibir el estímulo, y viene el axón, que es la conducción aferente. Tenemos entonces el cuerpo celular, que sería entonces el ganglio. Una vez entra en el sistema nervioso central, hace conexión con una interneurona. Ahora, esa interneurona no solamente va a conectarse con otra neurona,
ella también puede mandar mensajes hacia el cerebro. Una vez recibe la sensación y es analizada en lo que es la médula, también usted puede entonces percibir la sensación en su cerebro. Por ejemplo, si usted se pinchó o se quemó, aquí se da cuenta que hay un reflejo. Sin usted pensarlo, sin recibir todavía la sensación completa, usted retira la mano o retira el pie. Pero luego, unos milisegundos después, usted siente la sensación del dolor. Y es analizada entonces en el sistema nervioso central la parte del encéfalo. Pero la parte refleja entonces iría inmediatamente a través de una neurona efectora, que iría hacia los músculos que tendrían que ver con el retiro de la mano o el retiro del pie, y también con la relajación de algunos músculos y la contracción de otros. Tipo de neurona, de neurona. Ahí tenemos las ependimarias, que están asociadas muy estrechamente con lo que serían los capilares, formando el líquido cefalorraquídeo. También son de revestimiento y formación de líquido cefalorraquídeo. Los astrocitos, estas células de sostén, aislante, porque van a formar, ¿verdad?, también cierto tipo de aislamiento con respecto a las neuronas. Pero los oligodendrocitos serían los que forman, ¿verdad?, la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Y la microglia entonces serían esas células con la capacidad de limpiar, de eliminar sustancias metabólicas o algún otro partícula, microorganismo, bacteria que ella pueda eliminar. Son fagocitarios las microglias. ¿El mío no? No, es que yo la ando viviendo y yo porque vivíamos. Las divisiones, bueno, ustedes yo creo que dominan esto: sistema nervioso central, dividido en encéfalo, médula espinal, y que el encéfalo también tiene subdivisiones como el cerebro, cerebelo, tallo cerebral. Por otro lado, el sistema nervioso periférico, que tiene que ver con los nervios, tanto los nervios raquídeos como los nervios craneales. Los 12 pares de nervios craneales y los 31 pares de nervios raquídeos, que tienen asociación con las vértebras. Y además, entonces, esos nervios también tienen sus ganglios asociados, que es de donde llega información y también parte información, por ejemplo, hacia el sistema entérico, principalmente, ¿verdad?, las vísceras, los pares nervios craneales, que tienen que ver entonces la mayoría con las actividades, ¿verdad?, de la cabeza, los músculos del cuello, también para la deglución, lo que es sentir los sabores, ¿verdad? Y entonces el sistema nervioso autónomo tiene su división simpática y parasimpática. Las divisiones, la división anatómica entonces sería que todo esto aquí arriba prácticamente sería el encéfalo. El diencéfalo, que está prácticamente central, ahí podríamos encontrar el tálamo, el hipotálamo, que es una zona de relevo de mucha información de nuestro cuerpo. La sensitiva, y entonces nos va a provocar también reacciones en cuanto a comportamiento. Después viene la parte siguiente acá, el cerebro medio. El cerebro medio, el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, entonces serían parte del tronco cerebral. El cerebelo, que tiene que ver entonces con la postura, el equilibrio, posiciones aprendidas,
También lo que es la manipulación, ¿verdad? Tacto fino. Principalmente. Entonces acá tenemos la protuberancia y el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo entonces es donde se decruzan o se intercambia la información del lado izquierdo hacia el derecho, y también por ahí tendremos entonces lo que es el dominio de la coordinación o lo que es la regularización de nuestro sistema cardiovascular, o sea, a través del ritmo cardíaco y también el respiratorio. La médula con sus diferentes secciones, ¿verdad? La cervical, la torácica, la lumbar y la sacra, que se corresponden con lo que son las vértebras. Acá tenemos entonces lo que sería la función de cada uno de los lóbulos, las principales funciones, ¿verdad? El lóbulo frontal tendría que ver entonces con la función motora, desde la cisura, de esta parte de aquí, ¿verdad? Desde la cisura hacia el frente, entonces sería lo que es el lóbulo frontal, y tendría la capacidad de generar información, guardar información, con lo que tiene que ver el movimiento, el desplazamiento, las reacciones motoras, el habla. Y la parte posterior a la cisura, entonces tendríamos la sección de los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales entonces a ambos lados, ¿verdad? Serían los que reciben o perciben las sensaciones, la parte sensitiva. Claro, en la comunicación con la motora para poder comunicarle lo que hay que hacer. Y tiene la sensación de que necesita correr de una vez, entonces va a la función premotora, con la función motora, y que si usted decide moverse, o también puede decidir no moverse. Ustedes le dicen, vamos al baño, pero que no tiene ganas, entonces le dice, bueno, yo no voy para allá, decide no moverse. Aunque le hayan dicho, vamos al baño. Y los temporales, ¿verdad? Que tiene su función primaria sería entonces la parte auditiva, asociativa de los sonidos, y lo que es, ¿verdad? Parte del equilibrio también, a través de los canales semicirculares. Posterior, entonces, el occipital, el lóbulo occipital, que tendría la parte visual, asociando, ¿verdad?, los recuerdos y analizando las imágenes. Imágenes, recuerdos visuales. Entonces dice que está posterior a la cisura parieto-occipital. Acá tendríamos entonces algunas de las funciones. Esas lo pueden encontrar, ¿verdad?, en diferentes libros. La corteza sería la integración de lo que son los procesos superiores, aprendizaje, memoria, lenguaje. Por otro lado, el diencéfalo, entonces ahí tendríamos el tálamo, que entonces sería su función de regulación o molaridad, regulación de la molaridad, comportamiento, como le dije hace un rato. También ahí tendríamos como receptores, comportamiento sexual. El mesencéfalo o cerebro medio, entonces tendríamos, ¿verdad?, centro de control de los reflejos visuales y auditivos. Eso nos permite entonces, ¿verdad?, asociar, por ejemplo, quienes capacitan mejor, por ejemplo, en las técnicas de ejercicio, mejoran todavía esos reflejos. Si usted oye algún disparo, que conozca el sonido del disparo, entonces usted se protege. O si alguien lo llama y usted reconoce la voz, ¿verdad?, antes de mirar ya usted sabe quién es. Auditivo, memoria, entonces también asocia los sonidos con sus recuerdos. En cuanto al cerebelo, ya sabemos, ¿verdad?, que movimiento fino y coordinado, así como la planeación de los movimientos, también nos permite mantener el equilibrio y
Puede ser un equilibrio estático o equilibrio en movimiento. El estático sería que usted tenga una posición, por ejemplo, si apoya el pie en la pared, con uno abajo, ¿verdad? Está en un equilibrio estático. Pero también puede ser un equilibrio en movimiento como el de la marcha. Y entonces usted aprende a balancear los brazos para poder equilibrar el movimiento del cuerpo en línea recta. Hay personas que, me imagino que han podido notar, personas con deficiencia de capacidades o diferentes tamaños de pie, entonces ellos tratan de modificar su movimiento de alguna manera, tratando de equilibrar su cuerpo. Entonces, esa forma de moverse, ¿verdad?, se la ha podido adaptar para poder manejar su movimiento. Y eso lo hace a través del cerebelo. También aquellas personas que han perdido miembros, ustedes ven que ellos mueven la cadera para poder que el miembro de la prótesis se pueda mover. Y el bulbo raquídeo, también entonces ahí están las deposiciones de las fibras. Ahí están los núcleos de Gold y Bordage y estación de relevo de las sensaciones. Es lo que es la médula espinal y los ganglios. Entonces aquí tendríamos, ¿verdad?, la raíz dorsal, la raíz dorsal y el ganglio que tiene que ver. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Le dije hace un rato, los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas. Así que por ahí va en dirección hacia la médula, va la información sensitiva. Una parte irá hacia el cerebro y la otra irá entonces para los reflejos si es necesario. Por ejemplo, cuando durante la marcha, la sensación de apoyar el pie le permite, ¿verdad?, modificar la flexión y extensión de los músculos. Entonces, todo eso se logra porque hay un circuito que se llama reverberante. El circuito reverberante, que lo verán ahora más adelante, es el que puede mantenernos caminando. Y el circuito reverberante también estará en la respiración, ¿verdad? El control de la respiración es un circuito reverberante. La información sale y vuelve, sale y vuelve, sale y vuelve a la neurona anterior. Protegiendo entonces la médula espinal está la membrana, la dura madre, la aracnoidea y la pia madre. Ellas son las que, ¿verdad?, mantienen el líquido cefalorraquídeo y a la vez recibe del cojín al momento de cualquier golpe. Entonces tenemos aquí las astas que vamos a ver. Asta dorsal, asta lateral, asta ventral. En la asta dorsal, entonces ya dijimos que venía la información sensitiva. En la asta posterior. Aquí tendríamos los cordones posteriores donde corren los axones hacia arriba y hacia abajo del sistema nervioso, en dirección ascendente y en dirección descendente. Esos cordones, hay cordón posterior, cordón anterior, cordones laterales. Aquí tendríamos el ganglio con los diferentes cuerpos celulares. Y del asta lateral, entonces emergen células que van a ir, axones que van a ir, ¿verdad?, hacia el ganglio simpático, o sea que tiene que ver con lo que sería el sistema nervioso autónomo. Y de ahí entonces esa neurona puede partir hacia nuestras vísceras, rama ventral, hacia la rama ventral, hacia las vísceras. Sin embargo, ¿verdad?, antes de llegar al ganglio, aquí hay una estructura que se llama ramo comunicante blanco y hay una interconexión donde va a salir también otro axón por el ramo comunicante gris que va entonces hacia la parte que le dije, ¿verdad?, hacia los órganos internos. ¿Qué más tenemos aquí? La raíz anterior,
que prácticamente en su mayoría sería motora, ¿verdad? Motora. Como meningia, y el nervio expláneo. Entonces este sería el que forma el nervio raquídeo. Bueno, nuevamente aquí, ¿verdad? La sensación en la piel pasa por la neurona sensitiva, la ganglio espinal, la sección dorsal, o rama dorsal, raíz dorsal. Entra entonces por el asta posterior. Se comunica con otra neurona, que va a ser la del reflejo, hacia el músculo. Aquí entonces habría una interneurona que le permite ya sea inhibir o excitar la siguiente neurona. Puede ser de las dos maneras, ¿verdad? La interneurona, por un lado, puede estimular la flexión o extensión y puede inhibir algún músculo que haga la parte contraria de la otra neurona. Eso lo veremos entonces en los tipos de reflejo. Bueno, acá tenemos los nervios craneales, 12 pares, los nervios cervicales, 8 pares, ¿verdad? Porque salen entre las vértebras, por eso son 8. Los nervios dorsales, 12 pares, que son prácticamente de la cavidad torácica. Los lumbares, la parte baja de la espalda. Los sacros y el coxígeno, el par coxígeno. Los 12 pares de nervios craneales y sus funciones. El par 1 que tiene que ver con la olfacción, el par 2 óptico que tiene que ver con la visión, el par 3 que es el nervio oculomotor común para el movimiento, ¿verdad? Aducción de los ojos, el patético o troclear que es el que mueve en depresión y hacia afuera el ojo, depresión hacia abajo y hacia afuera, lateral. Y el nervio triémino que tiene que ver con la sensación de masticación de la cara, masticación, sensación de la cara y masticación. Entonces, ahí veríamos que ese nervio es afectado muchas veces cuando hay problemas de derrame cerebral. También tenemos el 6, nervio oculomotor externo o abducen. El 7, el facial también, ¿verdad? Movimiento de la cara y busto. El 9, glosofaringe, elevación del paladar. El 11, que es el nervio espinal, movimiento de la escápula, diferente, ¿no? Nerva un músculo, más allá de la cabeza. Y el nervio hipogloso, movimiento de la lengua. El facial, el 7, que tiene que ver entonces con lo que es lo del hambre. La codificación de la información, entonces se refiere a cómo están interconectadas esas neuronas para poder, ¿no?, transmitir la información. Aquí hay diferentes tipos de interconexiones o de conexiones. Dendrodendrítica, que sería entonces una dendrita con la otra, ¿verdad? Que viene hasta aquí. Conexiones entre las dendritas. Dendrodendrítica. Axosomática sería el axón con el cuerpo de la célula, sería hasta acá arriba. Axosomático.
axodendrítica, entonces sería el axón, que, que prácticamente conocemos, ¿verdad? Que estudiamos al principio, sería el axón con la dendrita, para generar el siguiente potencial de acción en la neurona que continúa. Y el axón, la unión neuromuscular que usted conoce, ¿verdad? Unión de placa motora, neuromuscular, sería la neurona con la célula muscular. Axoaxónica. Esta sería axoaxónica. Y muchas veces estas conexiones son inhibitorias, algunas veces. Los circuitos que le mencionaba hace un rato pueden ser de tres tipos. Circuito convergente, cuando información de varios lugares van hacia una sola neurona o una sola salida de la información. Convergen en una neurona. Información, por ejemplo, visual de los pies y del oído, ¿verdad? Por ejemplo, para continuar la marcha. Circuito divergente entonces sería que la información llega a una neurona, pero va a diferentes lugares. Entonces va, por ejemplo, si va a diferentes músculos, o si va a diferentes partes de nuestro cerebro. Y el circuito reverberante, oscilante o reverberante, la información sale de una neurona a la siguiente y retorna nuevamente a la neurona anterior, formando circuitos circulares, retornables. Y es lo que decía que es de la regulación de la respiración, por ejemplo. Esta sería, ¿verdad?, la vía sensorial. La vía sensorial, ¿cuál les mencionamos? Tacto, presión, temperatura, la generalizada, la sensación generalizada. Tacto, presión, dolor, temperatura. Tenemos entonces una neurona que va a recibir la información, cualquiera de esas cuatro. Su cuerpo celular va a estar en el ganglio de la raíz dorsal, entra a la médula por el asta posterior y ahí hace sinapsis con la siguiente neurona, con la segunda neurona, y sube hacia el tálamo, y del tálamo entonces va a la corteza sensitiva. Entonces aquí, ¿verdad?, se evalúa lo que está pasando. Y si es necesario, entonces manda la información a la parte motora y la retorna al músculo. Aquí no está, pero digamos que esta se va a enlazar con la siguiente lámina. Entonces, ¿cuántas neuronas tenemos ahí? Tres, ¿verdad? Tres. La que recibe la información, la de la médula, ¿verdad?, que va y hace relevo en el tálamo, y del tálamo entonces la que va a la parte sensorial de la corteza. Por otro lado entonces tenemos, ¿verdad?, la parte de las vías motoras. Acá es diferente, acá solamente tenemos dos neuronas. Motoneurona superior, que se decruza en la médula oblongada. En el lado contrario entonces va a inervar los músculos del lado contralateral. Entonces la motoneurona inferior va desde la médula espinal hacia el efector, que sería el músculo.
Lo mismo ocurre con las motoneuronas de los 12 pares craneales, ¿no? Las que tienen que ver con músculos de la cara, músculos del cuello. Entonces así mismo van a haber dos motoneuronas, superior e inferior. Y ellos hacen su relevo en los ganglios, en los núcleos. Ahí tenemos entonces los homúnculos, que según se ven distorsionados porque cada uno representa la proporcionalidad de células que son afectan esa área. Por ejemplo, desde la mano, toda esa región pertenece a la mano. Esta región acá pertenece al pie, la pierna, la rodilla, la espalda. Y acá mire una gran cantidad en la cara. Labio, mandíbula, lengua, cuello. Por otro lado acá la sensitiva también, ¿verdad? La sensitiva. Cara, labios, ojos. Mano es más pequeña. Brazo. Entonces son los homúnculos, sensorial y motor. Neuroplasticidad, ¿verdad? Sería la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de, si se pierde alguna conexión, entonces ser reemplazado. No es que se va a generar otra neurona, simplemente que habrá extensiones de algunas neuronas hacia esa región que quedó sin inervar. Esa es la plasticidad neuronal. Y también entonces la sensación fantasma, ¿verdad? ¿Han oído hablar de eso? El miembro no existe, pero la persona piensa que tiene dolor en ese miembro. Plasticidad neuronal. Bien. Se dice que entonces que la plasticidad neuronal se puede modificar, aumentar con el ejercicio, incrementando, ¿verdad? También la forma en que se irriga. Si hay irrigación, también hay aumento en las sensaciones, o sea que las neuronas pueden alargarse. Y también el ejercicio ayuda, ¿verdad?, a lo que es incrementar la parte cognitiva, los beneficios del ejercicio. Y eso, claro, se da por aumento de alguna sustancia a nivel de las hormonas. Función motora refleja y voluntaria. ¿Verdad? En la anterior vimos, ¿verdad?, el órgano sensorial, que es la neurona aferente, acá modificada para recibir el estímulo. Aquí está el cuerpo celular que está en el ganglio de la ley dorsal, hace sinapsis, y entonces hay una neurona aferente para poder hacer nuestra respuesta, que nuestro cuerpo haga la respuesta. Entonces hay potencial, ¿verdad? Potencial generador. Tiene que haber un potencial generador, definitivamente. Si no hay estímulo, y si no llegamos al potencial umbral, no hay potencial de acción. Entonces una vez se llega al potencial umbral, se genera el potencial de acción, que puede ser inhibidor o activador. Puede ser estimulador o inhibidor, que estimula o inhibe. Y los potenciales, ¿verdad?, se pueden entonces mantener por el circuito mientras sea un potencial generador.
Potencial de placa terminal, entonces tendríamos acá para que el músculo se contraiga. Entonces aquí vemos lo que es un arco reflejo. El arco reflejo sería los elementos anatómicos y el arco reflejo sería lo que sucede. ¿Cuál es la respuesta? Eso sería el acto reflejo. Entonces el arco reflejo, que son las partes anatómicas, sería el receptor, la vía aferente, el centro de integración a nivel del sistema nervioso central, la vía eferente con su respectiva información y el efector. Ese sería entonces el arco reflejo. Ahora, ¿cuál es el acto reflejo? Ahí tendremos que ver qué tipo de estímulo es. Un pinchazo viaja por la raíz dorsal, hace sinapsis con la interneurona. Esa interneurona entonces hace sinapsis con la motoneurona. Ese sería el reflejo. Hace sinapsis con la motoneurona, o sea que esta va a ser la vía eferente hacia la unión de placa motora hacia el músculo. Y el músculo entonces sería el efector realizando la contracción. Recordando que aquí puede ser excitador o inhibidor. Propiedad de los reflejos sería entonces que haya un estímulo adecuado que genere hasta el potencial umbral, se genera el potencial de acción. Y entre esos dos está la latencia refleja, que sería entonces el tiempo que transcurre entre el estímulo percibido y la generación de ese reflejo. O sea, la respuesta, la generación de esa respuesta. Y la respuesta refleja sería entonces, ¿verdad?, lo que se hace. Esto lo vieron entonces en los laboratorios que hicieron, ¿verdad? La latencia. Tiempo transcurrido entre el estímulo y la respuesta. Propiedades generales de los reflejos, acá otras, ¿verdad? Predominio de los reflejos de protección. Pero de protección para salvaguardar su vida. Meter la mano. Si alguien de repente le va a tirar un golpe, te va a taparse el cráneo, la cara. En los centros de regulación refleja entonces puede ocurrir convergencia o divergencia de la información. Divergencia sería que va hacia la cabeza y en otra parte va hacia el resto del cuerpo. Principio de inervación recíproca, cuando unos músculos hacen flexión, otros hacen extensión. Algunos músculos son excitados y otros son inhibidos para poder que se produzca el reflejo. Se inhibe entonces el antagonista. Por ejemplo aquí, ¿no? Inervación recíproca sería entonces aquí golpe al tendón, la información viaja. ¿Por qué? Porque hay un órgano, ¿no?, las intrafosales se estiran y esta sensación va hacia el ganglio, y el ganglio hace sinapsis con una neurona inhibitoria que está en negativa y una neurona excitatoria. La excitatoria entonces va a hacer que el músculo se contraiga. Y es lo que va a producir entonces, por ejemplo, en el reflejo patelar, la extensión de la pierna. Mientras que en la inhibitoria sería entonces que va al músculo antagonista y lo va a relajar.
Inhibitoria es que va a evitar que este músculo se contraiga, así que lo relaja. Lo mantiene relajado. Esa neurona tiene un nombre, es la interneurona de Renshaw, por ahí va a aparecer el nombre. Interneurona de Renshaw. Cuando se le hace el golpe al tendón, ¿verdad? Aquí tenemos la intrafusal, que es la que va, el filamento delgado dentro del músculo. Están las extrafusales, que es el músculo, y las intrafusales, que está dentro del músculo. Entonces, como usted estira el tendón, entonces ella va a reaccionar, va a tener una inervación, y de ahí va a salir la información también, ¿verdad? De ese estiramiento, de esa fibra intrafusal, hacia lo que es el sistema nervioso central en la médula. Tenemos intrafusales de bolsa nuclear, de cadena nuclear, que forman el uso muscular y poseen sarcómeras, igual que el músculo. Esa fibra pequeña también tiene sarcómeras. Ahí tenemos la función. TAE sería, ¿verdad?, la fibra, terminación ánula espiral, una terminación primaria. TAE, tendríamos aquí, ¿verdad? Tendríamos TF, terminación en flor, y tendríamos las fibras aferentes 1A. La fibra 1A es la que va a llevar la información desde el músculo. Una vez se le pegó con el martillo, va a llevar esa información hacia la médula espinal, y con ella entonces hace interconexión con la motoneurona para que entonces el músculo se contraiga y se extienda. La fibra deferente entonces gamma sería entonces la que viene desde el sistema nervioso central a inervar las intrafusales. Alfa sería entonces la que lleva la información hacia el sistema nervioso. Arriba. Alfa. Aquí vemos entonces el circuito. Una vez se golpea el tendón, esto se estira, esta fibra se estira y manda información hacia la médula espinal. Esta es la aferente. La verde, que sería la aferente. Hace interconexión aquí con gamma motora, y también entonces inerva el músculo completo. Hay gamma motora y alfa motora. Alfa motora entonces sería para el músculo y gamma motora sería para la intrafusal. Aquí sería entonces el circuito que, ¿verdad?, cómo se integra la información. Tiene una carga en la mano, los bíceps están trabajando, pero los tríceps tienen que estar relajados. Por lo tanto, ¿verdad?, entonces sería la utilización de motoneuronas alfa homónima, heterónima, sinergista y heterónima antagonista. La sinergista sería la que está ayudando
con otros músculos a mantener la carga. Y la heterónima antagonista sería la que va a inervar, va a inhibir que se contraigan los músculos antagónicos, que sería el tríceps. Acá tendríamos el circuito. El circuito es divergente, ¿verdad? En este caso el circuito es divergente, ¿no? Desde la intrafusal a la médula, y entonces la información va a diferentes sitios. Diferentes tipos de reflejos, monosináptico o miotático, ese fue el que vimos al principio, desde el golpe al tendón. ¿Por qué? Porque hay una sola respuesta y hay un solo circuito. Los efectores serían los agonistas, donde se originó la información. Y los antagonistas que efectúan la acción contra el músculo, entonces estarían inhibidos. Respuesta refleja sería la contracción del músculo de los agonistas, relajación de los antagonistas, regulación en el cambio de longitud del músculo. Hay una regulación, porque no puede ser que se sobreexcite el músculo, así que hay que regular. Algunos estímulos serían entonces el estiramiento, el golpe al tendón, la gravedad, y facilitado o inhibido por la descarga gamma. En este caso sería, por ejemplo, cuando está de pie, ¿verdad? Cuando usted está de pie hay una descarga gamma constante para que el músculo esté contraído y que usted esté de pie sin necesidad de pensar. Es una descarga gamma basal. Y eso da el tono, ¿no? Da el tono del músculo. Aquí entonces ya, si logramos hacerlo hoy, van a identificar la región donde va a golpear, no en cualquier área, sino en el tendón. Y ese circuito entonces, ¿verdad?, de la intrafusal, el estiramiento de la intrafusal manda hacia ambos músculos, al que se contrae y al que debe relajarse. Al que debe relajarse entonces es una división. ¿Qué es el tono muscular? Es la contracción muscular débil y sostenida. Por ejemplo, cuando está usted ahí con el cuello levantado. Cuando está demasiado cansado que ya el sueño lo domina, entonces pierde el tono, ¿no? Se va picando maíz. Y mejor se va a descansar porque no avanza nada, ¿eh? Principales músculos antigravitacionales: los retractores del cuello, extensores de la espalda, extensores de la rodilla y el tobillo, el macetero, ¿verdad?, para mantener la boca cerrada y no nos digan boquiabierto, y los abdominales para mantener los órganos internos en posición. Pero como los que manejan demasiado relajado el músculo, se va voltando, aparte que comen bastante. Entonces los abdominales también, ¿verdad?, hay que tonificarlos. A veces no hay tiempo. Miotático inverso. Aquí es quien funciona en el órgano tendinoso de Golgi. La tensión, o sea, la carga que mantiene el músculo es la que va a hacer el estímulo. No todo el mundo puede con dos bloques de 8 del bloque más grande, ¿no? Pones dos y al ratito tiene que soltar. Ahí trabaja el órgano tendinoso de Golgi. O levantar un saco de cemento, que usted lo ve chiquito, que pesa 90 libras de peso muerto.
Entonces, también mantenerlo por cuánto tiempo usted puede. Entonces, cuando ya siente la lesión, el órgano tendinoso ya hace que lo suelte. O, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo el reflejo? Pero ¿qué es lo que se busca con el reflejo? Evitar la lesión. Evitar la lesión. La fibra aferente, la 1B, llega a la médula. Ahí están trabajando la motoneurona alfa homónima. Se inhibe a través de una interneurona. Va al músculo agonista. Y la respuesta sería la relajación muscular del músculo agonista. ¿Qué es lo que hacen los fisiculturistas? No, los fisiculturistas no, los halteristas, los levantadores de pesas. Ellos tratan de controlar ese reflejo. Es todo lo que ellos hacen. Y aumentan entonces la capacidad de generación de energía, el movimiento explosivo para poder levantarlo y mantenerlo. Entonces ellos lo que hacen es tratar de inhibir el reflejo de ese órgano tendinoso de Golgi. Lo más posible, levantar la carga y luego soltar. Igual no va a poder mantenerla por mucho tiempo. Lo importante es la cantidad que levanta. Y el reflejo homeostático inverso entonces aquí sería, ¿verdad? El órgano tendinoso de Golgi manda la información por la fibra del noveno. Está la interneurona inhibitoria. Y entonces el músculo se relaja, soltando la carga. Sería esto prácticamente. Entonces, ¿qué haría aquí, verdad? Entonces estimula los músculos para soltar la carga. Los tensores. Polisináptico entonces sería nociceptivo, dolor, terminaciones libres, ¿verdad? Son las que por donde viaja la información o quien recibe la información. Llega a la médula, va por la motoneurona alfa. ¿Quiénes trabajan ahí? Los agonistas y los antagonistas. Hay unos antagonistas y unos agonistas que van a trabajar. La flexión del lado estimulado y la extensión del lado contrario. Sería en esta ocasión, ¿verdad? Se puya, un clavo, una cortada, una piedra en el río, filosa, levanta el pie. ¿Por qué? Porque recibió la información, inmediatamente refleja, se relajan los agonistas de ese pie, los antagonistas se contraen, los antagonistas se contraen, pero del lado contrario también va información, así que también es una información de circuito divergente, ¿verdad? Y acá entonces, ¿verdad? Sería lo contrario. Se tiene que mantener la carga entonces del otro lado, así que los antagonistas del lado contrario se relajan y los agonistas del lado contralateral se contraen. Algunos de los centros de integración, los nervios por donde viajan. Acá tenemos, ¿qué reflejo vamos a ver hoy? Si es que logramos, ¿verdad? Yo primero. Superficial corneal, abdominal superior,
plantar, bicipital, tricipital, rotuliano, tendón de Aquiles. No sé si hay lámpara, que hay batería también. Reflejos viscerales a la luz, el consensual, el de acomodación. Hasta ahí. El consensual, ¿alguien sabe qué es consensual? El reflejo consensual, consensual. No sexual, consensual. Usted alumbra uno de los ojos, y él se contrae. Y el otro también debe contraerse. Eso es consensual. Porque hay unas conexiones, ¿verdad?, que mandan la información hacia el otro lado. Y directo, claro, directo usted lo observa directamente cuando alumbra. No lo haga con el celular porque la luz es muy fuerte. Ahí está el tricipital. Busca el tendón aquí, el tríceps, que le pega ahí. La posición que debe poner el brazo. El evaluador sostiene el brazo y entonces le pega. Eso debe entonces moverse ligeramente hacia adelante. Este tendón de Aquiles lo están haciendo parado, pero generalmente debe ser arrodillado, relajado. Se arrodilla en la silla, sin zapatos, preferiblemente, entonces se le pega en el tendón de Aquiles. Y el bicipital, usted no le va a pegar en el tendón al sujeto, usted se va a pegar en el dedo. Le pone el dedo en el tendón y usted se pega entonces en el pulgar. Entonces él va a hacer esto. Este es torneado. No me gusta hacer esto porque ya con la contaminación. Por salud no me gusta hacer esto. Antes lo hacía. Tiene que tener palillos bien higiénicos, algodón bien esterilizado, correcto, depresores, todo eso. Y este es para, ¿verdad? Cierra el ojo cuando siente la pequeña fibra de algodón. Cierra el párpado. Este es el reflejo del consensual. ¿Cómo viene la información? Viaja hacia los núcleos. Edinger-Westphal. Del Edinger-Westphal entonces viaja hacia el otro, hacia el contrario, así que este debe cerrar también el iris. La pupila, cierra la pupila. Vamos a ver ahí. Eso lo vemos en la otra clase.